Y volvemos a secuencia inicial y ya está en nuestra mesa Paula Penaca, diputada nacional por Unión por la Patria. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, un programa especial. La verdad nos estábamos matando de risa con algunas cosas de TikTok que ya nos pusimos como para distender un poco porque la realidad está un poco avasallante. Está avasallante, pero tuvimos buenas noticias esta semana. Acabamos, hace un ratito nomás tuvimos buenas noticias. Algo que, ya a principio del día se sabía que estaban los votos. Finalmente se aprobó por más de 2/3, te diría, la recomposición a los jubilados. Y venimos aparte del día de ayer, donde también fuiste protagonista ahí en la Cámara, donde se logró el rechazo a este decreto de los fondos reservados a la CIDE, ¿no? Que ahora, a diferencia de lo que contábamos un poco, a diferencia de lo que pasa con el decreto 7030, uno tiene media sanción de diputados, otra tiene media sanción de senadores, y ahora toca que se invierta esa lógica, que no sabemos cuándo el Senado lo va a tratar. Pero hablando un poco de eso, te quería preguntar cómo la habías visto ayer, qué pasa, que no te voy a meter en la interna de los libertarios, ni mucho menos en la rosca del macrismo, pero sí un poco preguntarte por esto de, se dice mucho, viste, como en los medios, esto de, no, el macrismo transó con el kirchnerismo. Digo, ¿qué está pasando con el diálogo en el Congreso? Porque a veces pareciera que la política no es un espacio en el cual está bien dialogar, ¿no? A mí me parece que tanto lo de ayer como lo de hoy nos muestra la capacidad de recuperar el funcionamiento de la democracia. Es esto el funcionamiento de la democracia, ¿no? Es el intercambio, es el debate político y, por supuesto, cada partido con su identidad, con su programa, pero pudiendo acordar en algunos aspectos en los que efectivamente se puede coincidir. Mirá, lo de ayer del Congreso fue importantísimo, primero porque por supuesto rechazamos un decreto que le traía opacidad al funcionamiento de la política y de los fondos públicos, porque esos 100.000 millones de pesos que estaban destinados para fondos reservados eran 100.000 millones de pesos sobre los cuales los argentinos y las argentinas nunca iban a tener ninguna noticia de cómo se estaban utilizando, que además quedó comprobado que el funcionamiento que le querían dar a ese dinero no era algo que pudieran transparentar. Vos pensá que los devengaron y en muy poquito tiempo gastaron el 80%. O sea, hay 80.000 millones de pesos de esos 100.000 que en principio figuran administrativamente como ya pagados, digamos, ya utilizados. Entonces, no había ninguna voluntad de darle a eso ninguna transparencia. Hay otras formas de financiar las políticas que tiene que llevar adelante la Secretaría de Inteligencia, que no es por decreto, ¿no? De hecho, esto es justamente lo que estaba mal y que es inconstitucional, y por eso hubo tanto acuerdo de todas las fuerzas políticas. Pero lo otro muy importante de ayer es esto. Es la posibilidad de construir desde el diálogo político acuerdos para ponerle un freno a un gobierno. Porque esto se trata de eso. Lo otro que venía sucediendo, que yo creo que generó las condiciones para el acuerdo de ayer, es que el gobierno venía impidiendo la conformación de la bicameral de inteligencia, que también se logró conformar recién ahora como un intento de evitar que se llevara adelante la sesión. Entonces, lo de ayer fue para la mano Milei, ¿no? Sí. Estos son los límites de la democracia. No había existido nunca en la historia de nuestro país que haya un porcentaje tan alto de los fondos asignados a la AFI o a la CIDE o con los diferentes nombres que ha tenido ese organismo a lo largo de la historia, que tanto porcentaje sea para fondos reservados, justamente, ¿no? Para estas actividades que además en el caso del gobierno de Milei yo no tengo ninguna duda que se usan para hacer inteligencia. Claro. Sí, claro. Y en este sentido estábamos diciendo, el diálogo político en el ámbito legislativo, ¿no? Pero pensando, a veces hoy es muy difícil hacer futurismo, pero tal vez pensando a mediano plazo, ¿se puede pensar tal vez en el peronismo un diálogo con otros actores de la política que no sean parte del peronismo para poder construir en algún momento hacia adelante alguna alternativa? Porque creo que hay como un sentimiento de pronto de orfandad, de pronto de internas, todos los partidos hoy tienen sus dificultades, nadie es un ganador hoy, de hecho el gobierno de Milei tiene que gobernar lo que queda frente a una crisis económica terrible, el macrismo tiene que intentar que no se le borre su identidad política y el
peronismo, el kirchnerismo también tiene sus desafíos. Digo, en este sentido, ¿se puede pensar en hablar con otros actores que hoy no se sientan parte? Sí, a mí esta pregunta me encanta porque viste que nosotros siempre somos, desde el peronismo, los que somos señalados como sectarios, como que no podemos romper con, digamos, ¿no? Salir a hablar con otros sectores. Y la verdad que ha pasado en la Argentina todo lo contrario en los últimos años, ¿no? El kirchnerismo, el peronismo, somos los leprosos, las leprosas, que nadie se puede acercar a hablar con nosotros. Un poco lo que se rompió ayer en diputados y hoy en el Senado fue eso. Y vos mirá la reacción, por ejemplo, de la granja de trolls, ¿no? Hasta lo acusaron a Macri de cuca, una cosa inédita, ¿no? Poco esperable. Y la verdad es que nosotros siempre tuvimos la capacidad y la voluntad, sobre todo, de tener diálogo político con todos los sectores en el ámbito parlamentario, pero no solo en el ámbito parlamentario, ¿no? Yo creo que el peronismo tiene una condición movimentista que la tiene desde su fundación, desde su constitución, y que siempre entendió que dentro del campo nacional y popular, y obviamente no construyendo una unidad boba, ¿no? Una unidad que esté fundada en tener por lo menos unos acuerdos que, ¿no?, nos permitan estar juntos con quienes nos juntemos, y algunos de esos acuerdos podrán ser circunstanciales, como por ejemplo este que se construyó ayer en diputados, hoy en el Senado, y otros podrán ser de más largo aliento y entonces nos permitirán, por ejemplo, armar coaliciones de gobierno o coaliciones o frentes electorales. Pero me parece que eso sin dudas tiene que suceder, ¿no? Y yo creo que sucede, además, creo que sucede. Y mientras podamos romper esta idea de que cualquiera que se junte con el kirchnerismo, ¿no?, mancha venenosa, vamos a poder de verdad ir, en principio, defendiendo los intereses que el gobierno de Milei ataca de muchos sectores de la población. Y me parece que esa es la tarea hoy, ¿no? Yo creo que es pronto para hablar de frentes electorales, creo que la gente la está pasando mal, entonces nos tiene que ver a los diferentes sectores de la política organizándonos, articulando y pudiendo trazar, aunque sean alianzas coyunturales, para defender los intereses de la población. Yami. Yo tengo una pregunta en general que me hago, no sé si te voy a matar, capaz no me la puedes contestar, pero yo la pregunta que me hago es, ¿qué pasa, cómo volvemos como peronismo, kirchnerismo, a recuperar esta cuestión de la rebeldía o de algo revolucionario? Que digo, en pasado reciente, Néstor lo tuvo de sobra, Cristina lo tuvo también. Y yo siento que de golpe contra Milei nos pasó algo de ponernos un poquito conservadores, como de bueno, que no rompa todo este muchacho. ¿Cómo hacemos para volver a querer romper todo de alguna manera, pero para el lado que nosotros queremos? Bueno, a mí no me parece que lo hayamos hecho contra Milei, me parece que lo hicimos cuando gobernamos, ¿no? Y ese fue el problema, ¿no? Creo que esa fue la condición de posibilidad de que creciera un fenómeno como el de Javier Milei. Y me parece que, ¿viste esa frase del peronismo, hay que acordarse de Perón y de Eva, hay que acordarse cuando se gobierna? Sí. Bueno, yo creo que nosotros somos una fuerza política que lo que siempre tuvo, y creo que fue lo que hizo que la sociedad nos acompañara, es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y un poquito eso, en los últimos 4 años del gobierno de Alberto, se perdió, ¿no? Nosotros llegamos con una plataforma electoral, con un antecedente político de haber gobernado durante 12 años la Argentina, habiendo cumplido con creces nuestro contrato electoral y más, ¿no? Porque en algún punto el kirchnerismo, Néstor y Cristina corrieron por izquierda a la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Había cosas que ni la sociedad las tenía como demanda y el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina vinieron igual a imponer esa agenda, a dar esas discusiones, a veces a perderlas, las discusiones, a veces a ganarlas, ¿no? La democratización de la justicia, por ejemplo, un claro ejemplo, pero todas discusiones que subieron un poco el piso de expectativa de la sociedad, ¿no? Y en muchos casos, obviamente, también garantizaron un piso mayor de derechos. A mí me parece que ahí perdimos un poco la rebeldía. Y me parece que la mejor manera de entender ahora que tenemos que reencauzarnos en ese camino de ser los garantes de, primero, la coherencia entre lo dicho y lo hecho, y después también los que podemos efectivamente generar las transformaciones profundas en la Argentina, ¿no? Esa idea del cambio, no como un cambio superfluo, no como el cambio de las formas, sino el de las transformaciones reales, que son las que inevitablemente tocan intereses de los sectores concentrados de la economía. Cuando vos de verdad transformás,
lo que haces en la Argentina es redistribuir la riqueza. Y si redistribuís la riqueza, algunos que tienen mucho tienen que dejar de tener mucho para que otros que no tienen nada tengan un poquito. Y eso es lo más revolucionario. Y es lo que te van a cobrar. Por eso se lo cobran a Cristina, por eso la persiguen, ¿no? Por eso en el peronismo hemos tenido tantos líderes populares que han sido perseguidos por el statu quo, por los poderes económicos. Entonces yo creo que la mejor manera de hacer eso hoy es, mira, teniendo toda la capacidad de tener diálogo político, de construir alianzas, pero siempre representando los intereses de las mayorías, que es lo que siempre hemos hecho y reforzamos ese contrato con la sociedad de la mano de Néstor y de Cristina. Y después me parece que hay algo de no perder la capacidad de interpelar y eso se hace en la cercanía, ¿no? Nuestra fuerza política tiene como característica particular que siempre estuvo cerca de las realidades concretas del pueblo, ¿no? El territorio, la militancia. Y el territorio, entendido, ¿no? Las nuevas formas del territorio también, ¿no? Y todos los sectores que uno pueda pensar, porque el territorio también es una universidad, es una escuela, ¿no? Es un barrio. Eso me parece que es lo central hoy, porque la sociedad la va a pasar mal y nosotros desde nuestra militancia, que es nuestro rasgo distintivo, tenemos que estar ahí, dando una mano, en lo que podamos, pero dando una mano, interpretando, ayudando, generando organización y representando. Se está sosteniendo mucho la tesis en los últimos tiempos de que hay una disociación entre la discusión legislativa y lo que está pasando en la economía real, la crisis de distribución, el cierre de empresas, demás. Hoy la noticia que recibimos hace unos minutos de la aprobación de la actualización de la fórmula jubilatoria un poco viene a romper eso, ¿no? Porque es decir, estamos notando que hay un problema con los jubilados, lo discutimos en el Congreso, se aprobó por una amplia mayoría. ¿Crees que se está dando un poco vuelta a esa página que quizás sí estaba pasando en estos últimos meses? Sí, sin duda lo de la movilidad jubilatoria es un rasgo bien claro de eso, ¿no? Porque efectivamente además discute algo que intenta sostener el gobierno, sobre lo cual intenta fundamentar todas sus acciones y sobre todo esta política económica del ajuste, que es esto de no hay plata, ¿no? Nos dejaron el gobierno, nos dejaron la economía en un estado catatónico, no hay plata, esta idea de hagan un esfuerzo ahora para después, ¿no? El esfuerzo inútil, como dijo alguna vez Cristina. Entonces, me parece que lo primero que estamos discutiendo es esa idea de pedirle un sacrificio a la sociedad, pero mientras tanto que se la sigan llevando los cuatro vivos de siempre. Y ahora lo que estamos diciendo es, bueno, no. Si hay plata para los 100.000 millones de fondos reservados, hay plata para actualizar las jubilaciones y eso nos acerca a una realidad concreta. Yo creo igual que todas las discusiones parlamentarias están muy vinculadas con la cotidianidad. A veces cuesta hacer el rulo, ¿no? Cuando nosotros discutimos contra la ley base, si decíamos esta ley va a vulnerar los derechos de la sociedad y va a empeorar las condiciones de vida, y bueno, estamos diciendo esa ley va contra los derechos laborales, ¿no? Y es mentira que trabajadores con menos derechos implican más puestos de trabajo, porque ya pasó en la Argentina, porque el momento en el que en nuestro país hubo más creación de puestos de trabajo fue además en simultáneo el momento donde había mayor formalidad en los diferentes trabajos. Entonces, digo, esas discusiones que a veces parecen lejos, también están cerca, ¿no? Y también impactan. Pero bueno, es verdad que estas son cuestiones concretas, ¿no? El financiamiento de las universidades, que el otro día también le dimos media sanción, esa es la diferencia entre que una universidad tenga luz o no tenga luz, ¿no? Que haya material didáctico o no haya material didáctico. Entonces, son todas cuestiones que bueno, van recuperando ese vínculo entre el sistema político, por llamarlo de alguna manera, o las instituciones de la política y la sociedad, que sin dudas cuando se quiebra no gana el pueblo, ¿no? No gana el pueblo. Esta idea de enfrentar a las representaciones políticas con la sociedad es efectivamente que las decisiones se tomen oscuras, sin participación popular, sin la posibilidad de que nadie opine en relación y nadie condicione las decisiones que toma un gobierno. Estaba pensando un poco en dos cosas que son muy distintas. Una es la televisión y otra es el peronismo. Y tienen una frase en común que muchas veces se los encomienda a las dos por distintos actores. A la televisión siempre le dicen que se va a extinguir y nunca se extingue. Y al peronismo siempre viene algún gobierno cada tanto y dice que le va a poner el sello de función y siempre el peronismo en algún momento, de alguna manera, de alguna forma o color, vuelve. La pregunta es en este sentido.
¿Pensás que si el peronismo tiene que volver a gobernar, hoy está pensando o es posible armar un programa de gobierno que contente a todos los actores del peronismo? Digo, ahora antes te preguntaba por un frente más amplio, ahora te pregunto por adentro, porque adentro del peronismo hoy pareciera ser que, viste, hay algunos que hay que aferrarse de nuevo a la doctrina, otros no, hay que reactualizarnos. Digo, ¿cuál es la brújula del peronismo hoy? Y si tiene que pensar en un programa de gobierno, y te lo entrego directamente a vos, yo te digo, yo trabajo de periodista. Es un desafío. Es un desafío. O sea, como decís, mira, primero decirte que obviamente nuestro rasgo característico es que somos incorregibles y por eso volvemos y volvemos y volvemos, ¿no? Eso como una cuestión casi natural, la esencia del peronismo. Y después decirte que yo creo que no es tan complejo, que implica mucha tarea, por supuesto, que significa también mucho diálogo, por supuesto, pero que no sé si hay que inventar todo, ¿viste? A mí me parece que hay cosas que están hechas y que dieron resultados desde la toma de decisión política que implica gobernar. Entonces yo creo que no hay que intentar dentro del peronismo inventarnos de cero. Sí creo que hay que revisar las cosas que quizás podamos modificar para no cometer los mismos errores. Pero a mí me parece que tenemos mucha fortaleza en 12 años de gestión de gobierno. Y me parece que a veces eso se niega y creo que a veces es premeditado, ¿no? Pero cuando se niega eso y cuando eso es premeditado, se está priorizando quizás alguna cuestión de ambición política personal por sobre la posibilidad de tener un gobierno que represente los intereses de la mayoría y que en definitiva le devuelva la felicidad al pueblo, ¿no? Como nos gusta decir también a los peronistas y a las peronistas. Entonces yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Nosotros tenemos que tomar 12 años de construcción de poder, de gestión de gobierno y de también construcción de un modelo de sociedad. Yo creo que hoy lo que Milei viene a atacar también tiene que ver con nuestra identidad como sociedad, ¿no? No solamente viene a implantar un modelo económico neoliberal que sabemos que en la Argentina siempre dio malos resultados, sino que también quiere romper algo de cómo los argentinos, las argentinas, nuestro pueblo ha sabido organizarse, ha sabido resistir, ha sabido participar, ¿no? Eso también lo quieren romper. Esta famosa batalla cultural que por todos lados dicen que están dando. Entonces me parece que nosotros tenemos que tomar eso que ha sido nuestra esencia, práctica, concreta, llevada a la realidad de 12 años gobernando, construyendo sociedad, construyendo comunidad, construyendo políticas públicas, construyendo derechos y construyendo también un modelo de ejercicio del poder. Uh-huh. Que quizás en todo eso hay que buscar cuáles son las cosas para mejorar, pero no me parece que haya que inventar nada nuevo. ¿Reeditar los acuerdos internos en el peronismo? Sí. ¿Reeditarlos detrás de las cosas que son innegociables? No las personas, las ideas que son innegociables para los peronistas y las peronistas? Sí. ¿Aprender de los errores? Sí. ¿Borrón y cuenta nueva? No hace falta. Paula, se nos fue el programa. Gracias por haber venido y te esperamos próximamente, que yo me quedé con muchas ganas de seguir charlando con vos. Volveré y me llevaré alguna de esas maravillosas luces LED. Bueno, y nosotros nos vemos mañana, que ya es viernes, llegamos. Ya llegamos. Nos vemos. Nos siguen en Eva en vivo y hoy a la noche, debut de No Fe Magia. O volvemos o no volvemos más, Se define todo esta noche. Es tu responsabilidad. Es todo esta noche, muchachos. No sé. Te voy a ver.